Todos construimos algo, nos demos cuenta o no. Algunos levantan mansiones sólidas de propósito y disciplina, otros castillos de arena que se deshacen con la primera ola, y la mayoría simplemente habita en un terreno baldío esperando que un milagro aparezca con los planos ya dibujados. Yo era de esos últimos. Tenía sueños, enormes, brillantes, urgentes, pero carecía de los cimientos para sostenerlos. Vivía improvisando, como quien clava tablas sobre barro y luego se sorprende cuando el techo se cae encima. Hasta que conocí al arquitecto. No era un arquitecto de edificios, sino de destinos. Me enseñó que cada vida es una obra en construcción y que nadie más puede diseñar la nuestra, ni la suerte, ni la familia, ni las circunstancias. Solo nosotros decidimos si edificamos una choza endeble o una fortaleza capaz de soportarlo todo. Este libro no es un manual, aunque aprenderás herramientas. No es un sermón, aunque te incomodará. Es la historia de cómo aprendí a tomar la plomada, el cemento y los ladrillos correctos para construir mi propio destino. Cada capítulo es un ladrillo, cada ladrillo un hábito o principio que puede cambiar tu vida si lo colocas con firmeza. Al terminar, tendrás algo más que un libro, tendrás tu propio plano, listo para convertir en realidad. Porque la pregunta no es, ¿tendré éxito algún día? La verdadera pregunta es, ¿quiero ser el arquitecto de mi propio destino o dejaré que otros construyan por mí? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El terreno baldío. Nunca pensé que mi vida se pareciera a un terreno abandonado. Hasta ese día, yo creía que simplemente estaba esperando el momento adecuado, como si el futuro fuera una estación de tren y yo un pasajero con el boleto en la mano. Pero lo que realmente tenía delante no era una vía, ni un andén, sino un pedazo de tierra sin cercar, lleno de maleza, sin una sola señal de que algo importante pudiera construirse allí. Me levantaba tarde, corría para llegar justo a tiempo a trabajos que no me gustaban, posponía los proyectos que de verdad me emocionaban y al final de la noche me convencía de que mañana sería distinto. El problema era que el mañana siempre llegaba y yo seguía igual. Esa mañana en particular, la ciudad estaba gris y el cielo bajo, como si quisiera aplastarme. Llevaba las manos en los bolsillos, caminando sin rumbo fijo, cuando pasé frente a un terreno baldío real, un rectángulo de tierra cercado con una malla oxidada. Me detuve sin saber por qué. Tal vez porque ese terreno tenía algo mío, algo que no podía explicar. La hierba crecida sin orden, la basura en las esquinas, el silencio incómodo. Era como mirarme al espejo. No había nada roto porque nunca se había construido nada. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre mayor, vestido con un overol azul y un casco blanco que le daba un aire extraño, como si no encajara en ese lugar. Se inclinaba para medir algo en el suelo, con una cinta metálica que brillaba entre las nubes grises. Me acerqué con curiosidad. «Bonito terreno», le dije con ironía. Pero él no sonrió. Se enderezó lentamente y me miró como si supiera quién era yo, como si ya hubiera visto terrenos como el mío demasiadas veces. «No hay terrenos feos», respondió. «Solo hay dueños que no saben qué hacer con ellos». Me quedé callado, sorprendido por la frase. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre añadió: «¿Ves este lugar? Podría ser cualquier cosa, una casa, un taller, una plaza, un refugio. Pero para que sea algo, alguien tiene que diseñarlo. Sin un plano, sigue siendo solo tierra». Y después, como si leyera mis pensamientos, apuntó directo a mi pecho. «Tú eres igual. Eres un terreno esperando un arquitecto». Algo se encendió dentro de mí, pero al mismo tiempo sentí vergüenza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi vida era un pedazo de tierra desperdiciado por no tener el valor de construir? Traté de bromear para disimular. «Bueno, supongo que no nací con casco ni herramientas». Él soltó una leve risa, pero no apartó la mirada. «Nadie nace arquitecto», dijo, «pero todos podemos aprender a hacerlo. Lo único que necesitas es decidir. ¿Quieres seguir siendo tierra vacía o quieres edificar algo digno de ti?» No supe qué responder. Caminé unos pasos, como si quisiera irme, pero algo en sus palabras me anclaba ahí. El hombre sacó de su bolsillo un lápiz y dibujó algo rápido en un pedazo de cartón que había recogido del suelo.
No eran más que unas líneas, un cuadrado, unas marcas, un círculo en medio. Este es tu plano inicial, explicó. No porque diga lo que debes construir, sino porque te recuerda que puedes construir. Cada ladrillo será un hábito, cada pared un principio. Yo puedo mostrarte cómo poner el primero, pero los demás tendrás que colocarlos tú. Me extendió el cartón como si fuera un contrato, y yo lo tomé sin entender bien por qué. ¿Y si no sé por dónde empezar?, pregunté finalmente. El hombre sonrió por primera vez. Todo empieza igual, respondió. Primero hay que limpiar el terreno. Hay que arrancar la hierba vieja, quitar la basura, nivelar la tierra. En tu vida significa soltar excusas, dejar de culpar al clima, al tiempo, a los demás. Significa admitir que este terreno es tuyo. Hasta que no lo aceptes, nunca levantarás nada. Me quedé mirando ese pedazo de cartón mientras él guardaba la cinta de medir y se alejó sin darme su nombre, como si ya hubiera terminado su trabajo por hoy. Nos veremos pronto, murmuró sin volver y desapareció entre la niebla. Caminé con el cartón en la mano, sintiendo que algo había cambiado. Por primera vez tuve la incómoda pero poderosa sensación de que mi vida estaba en mis manos, y que si no hacía nada, seguiría siendo solo tierra baldía. Pero si decidía construir, tal vez podría convertirme en el arquitecto de mi propio destino. Capítulo 2. La brújula interior. A la mañana siguiente, desperté con el cartón en la mesa de noche. No lo había tirado, aunque hubiera sido lo más lógico. Era apenas un garabato, 4 líneas torcidas que no significaban nada para nadie. Sin embargo, yo no podía dejar de mirarlo, como si escondiera un secreto que mi mente aún no alcanzaba a descifrar. Me duché, me vestí sin ganas y salí a la calle con ese pedazo de cartón doblado en el bolsillo. Era sábado, y como de costumbre, no tenía planes claros, lo que siempre me dejaba con esa sensación pegajosa de vacío disfrazado de libertad. Caminé durante horas sin un rumbo definido, hasta que el cansancio me llevó a un café pequeño que solía visitar cuando necesitaba distraerme. Apenas me senté, pedí un café doble y saqué el cartón. Lo abrí sobre la mesa como si fuera un mapa secreto. No tenía idea de por dónde empezar. Limpiar el terreno, había dicho aquel hombre, pero ¿qué significaba realmente? ¿Dejar el trabajo que odiaba? ¿Cortar relaciones que no aportaban nada? ¿Levantarme más temprano? Todo eso sonaba bien, pero también sonaba como un montón de órdenes sin dirección, como ladrillos tirados al azar sin saber dónde ponerlos. Mientras revolvía el café, recordé que él había dicho algo sobre decidir primero qué quería construir. Y ahí me golpeó la verdad. Yo no tenía idea. Sabía lo que no quería. No quería sentirme estancado, no quería seguir corriendo detrás de cosas urgentes que nunca eran importantes, no quería ser espectador de mi propia vida, pero no sabía con claridad qué sí quería. ¿Qué se supone que debía construir en ese terreno baldío que era mi vida? ¿Una carrera exitosa, dinero, reconocimiento, tranquilidad? Todo sonaba bien, pero nada me hacía latir el corazón con fuerza. Era como intentar seguir un mapa sin saber cuál era el destino. Me quedé mirando por la ventana, y allí estaba otra vez, el hombre del casco blanco, parado al otro lado de la calle, observándome. No entró al café, no me hizo señales, simplemente esperaba. Me levanté de golpe, dejé unas monedas sobre la mesa y salí. ¿Usted me está siguiendo?, pregunté con un intento torpe de broma, pero su expresión era seria. No te sigo yo, tú me llamas, cada vez que decides buscar respuestas, respondió. Luego, sin preámbulos, me dijo, hoy encontraremos tu brújula. Sin ella, ningún arquitecto sabe dónde está el norte. Caminamos varias cuadras sin hablar. Sus pasos eran firmes, como si siempre supiera exactamente a dónde iba. Finalmente, llegamos a un parque tranquilo. Se sentó en un banco y me indicó que hiciera lo mismo. Quiero que cierres los ojos, dijo. Imagina que tu vida ha terminado, no mañana, no dentro de 10 años, terminó ya. Ahora, dime, ¿qué te habría gustado haber hecho? ¿Quién te habría gustado ser? Abrí la boca para responder algo ingenioso, pero no salió nada. Me incomodaba el ejercicio, aunque algo dentro de mí sabía que era necesario. Inténtalo, insistió. No me hables de cosas vagas como ser feliz o tener éxito. Dime con precisión, ¿qué legado habrías querido dejar? Respiré hondo y comencé a imaginar. Me vi a mí mismo en un funeral, pero no era triste. Vi rostros conocidos, amigos y familiares contando historias. ¿Qué quería que dijeran?
¿Que fui alguien confiable? ¿Que hice algo valioso? ¿Que nunca me rendí? Vi también lugares, proyectos, una vida menos caótica y más intencional. Mientras hablaba, el hombre sacó un cuaderno pequeño y empezó a escribir. Estás descubriendo tu brújula interior, dijo. Lo que realmente te importa no son cosas sueltas, son valores. Esos valores serán tu norte. ¿Y qué hago con ellos?, pregunté confundido. Él sonrió con calma. Cuando un arquitecto diseña una casa, no empieza comprando ladrillos, empieza trazando las líneas maestras del plano. Tus valores son esas líneas. Si sabes lo que es esencial para ti, cada decisión se vuelve más clara. No es magia, es dirección. Pasamos horas conversando. Me hizo preguntas incómodas. ¿Qué hábitos actuales contradicen esos valores? ¿En qué gasto mi tiempo que no me acerca a lo que realmente quiero? ¿Qué haría si nadie opinara sobre mis decisiones? A medida respondía, sentía que arrancaba hierba seca del terreno, que despejaba escombros que ni siquiera sabía que estaban ahí. Descubrí que lo que de verdad quería no era tanto ser exitoso, como ser libre, libre para elegir mis proyectos, libre para aportar algo útil a otros, libre de mis propias excusas. Antes de despedirse, el hombre dibujó otra línea en el cartón, un trazo más firme esta vez. Hoy marcaste tu norte, dijo. Pero una brújula no sirve si no la miras cada día. Desde mañana, pregúntate si hoy caminaste hacia el norte o hacia el sur. Si fue hacia el sur, no te culpes, solo ajuste el rumbo. Un arquitecto no se deprime cuando un plan se mancha, lo redibuja. Lo vi alejarse otra vez, pero esta vez no sentí que desaparecía. Sentí que había dejado algo instalado en mí, algo más sólido que sus palabras, la idea de que mi vida podía tener dirección si me atrevía a definirla. Guardé el cartón, ahora con esa línea marcada, y por primera vez en mucho tiempo tuve la sensación de que el terreno baldío empezaba a parecerse a un lugar donde podría construirse algo real. Capítulo 3. Dibujo del plano. Esa noche casi no dormí. La pregunta del hombre, ¿camino hacia el norte o hacia el sur?, se repetía una y otra vez como un metrónomo invisible, marcando un ritmo que nunca antes había escuchado en mi propia vida. Me sentía inquieto, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. No era una euforia alegre, más bien una especie de urgencia. Sabía que no podía seguir improvisando mi camino. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, tomé un cuaderno viejo y un lápiz. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba mientras yo miraba la hoja en blanco. ¿Cómo se dibuja un plano para la vida? Recordé lo que el hombre había dicho. Un arquitecto no empieza por comprar ladrillos, empieza por definir el diseño. Decidí escribir primero, no dibujar. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué sería para mí construir algo digno? Las palabras salían torpes, incompletas, pero al menos salían. No era solo tener dinero o ser exitoso. Esas frases vacías no decían nada. Lo que realmente quería era libertad de tiempo, sentirme orgulloso de mis proyectos, dejar de sentir que cada día era una copia del anterior. Quería contribuir a algo más grande que yo mismo, aunque ni siquiera sabía cómo. Mientras llenaba la página con frases y tachones, sentí que alguien estaba detrás de mí. No escuché la puerta, pero ahí estaba otra vez, el hombre del casco blanco, de pie, observando sin hacer ruido. Ya no me sorprendía verlo aparecer sin aviso, como si formara parte de mis pensamientos. «Veo que empezaste a dibujar tu plano», dijo, señalando mi cuaderno, aunque por ahora son más garabatos que líneas rectas. Me encogí de hombros, un poco avergonzado. «No sé si esto tiene sentido», admití. Él se sentó frente a mí con toda la calma del mundo. Los primeros planos nunca lo tienen, no buscan perfección, buscan claridad. ¿Quieres que te muestre cómo trazar las líneas maestras? Saqué el pedazo de cartón que todavía guardaba y lo puse junto al cuaderno. Él tomó mi lápiz y dibujó un cuadrado grande. «Piensa en tu vida como esta casa», dijo. «No puede ser todo al mismo tiempo. Hay que decidir qué habitaciones tendrá. ¿Cuál será tu sala principal? ¿Qué espacio ocupará tu trabajo, tu salud, tus relaciones, tus sueños personales?» Dibujó divisiones en el cuadrado, como si fuera un plano real. «Ahora dime, ¿qué es lo más importante para ti?
Solo 3 cosas. Si intentas llenar esta casa con 100 habitaciones, terminarás sin poder habitar ninguna. Respiré hondo y traté de responder. Libertad, propósito y... Dudé un instante. Disciplina. Me miró fijamente, como midiendo si hablaba en serio. ¿Disciplina?, repitió. Es curioso, la mayoría sueña con resultados, no con la estructura que los sostiene. Sonreí, un poco nervioso. Supongo que estoy cansado de sentir que no controlo mi vida, dije. Él asintió satisfecho. Entonces, esas son tus 3 habitaciones principales. Todo lo demás debe organizarse alrededor de ellas, ¿lo entiendes? No hay plano válido que contradiga tu propio diseño. Pasamos horas ordenando ideas. Cada habitación se convertía en una meta concreta. ¿Cómo se ve la libertad en la práctica? ¿Qué significa propósito más allá de frases bonitas? ¿Cómo se entrena la disciplina para que no dependa de la motivación del momento? Me sorprendió darme cuenta de que muchas de mis aspiraciones no eran realmente mías, sino expectativas heredadas de otros. Títulos, estatus, aparentar éxito rápido. El hombre me obligó a tachar todo lo que no resonara de verdad conmigo. Esto no es tuyo, decía, señalando una frase. Esto tampoco. Esto es ruido. Tu plano debe ser tuyo, no el de tus padres, tus amigos o la sociedad. En un momento de silencio me preguntó, ¿sabes por qué la mayoría nunca construye nada sólido? Negué con la cabeza. Porque pasan la vida levantando paredes sin saber para qué. Corren en círculos, ponen ladrillos sobre barro, y cuando la estructura se derrumba culpan al clima o a los demás. No es mala suerte, es falta de plano. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino parece correcto, hasta que te pierdes. Sus palabras me golpearon fuerte. Miré el cuadrado con sus divisiones y sentí algo parecido a esperanza, pero también a miedo. ¿Y si elijo mal?, pregunté casi en un susurro. Él se inclinó hacia adelante. Peor que elegir mal es no elegir nada. Un arquitecto puede corregir un plano, puede mover una pared, abrir una ventana, cambiar el diseño, pero si nunca dibuja nada, no hay nada que corregir. Antes de irse, me entregó el cartón otra vez. Ahora tenía no solo líneas, sino pequeñas anotaciones. Norte, libertad. Eje central, propósito. Soporte, disciplina. Me señaló con el lápiz. Este es tu plano inicial. No está terminado, pero ya tienes las bases. Ahora, cada decisión de tu vida debe responder a estas preguntas. ¿Me acerca a mi libertad? ¿Me conecta con mi propósito? ¿Refuerza mi disciplina? Si la respuesta es no, no lo construyas. Se levantó con su calma habitual y desapareció por la puerta, como siempre, sin esperar agradecimientos. Me quedé solo en la mesa, con el café ya frío y el corazón latiendo fuerte. Por primera vez sentí que mi vida dejaba de ser un terreno baldío y empezaba a convertirse en una obra en proceso. No sabía cuánto tardaría, ni si alguna vez estaría lista, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, un plano, y un arquitecto invisible que aparecía cada vez que me atrevía a buscarlo. Capítulo 4. La plomada de la verdad. Durante unos días me sentí invencible. Tenía un plano, un norte, un lápiz siempre a mano para apuntar ideas. Me levantaba más temprano que nunca, hacía listas de tareas, llenaba el cuaderno con metas. Por primera vez en mucho tiempo sentía que caminaba en línea recta. Pero la euforia inicial no tarda en enfrentarse con la realidad. No basta con trazar líneas bonitas en un papel si el terreno está inclinado. Un arquitecto puede dibujar la casa perfecta, pero si no usa la plomada para comprobar la verticalidad de cada muro, todo terminará torcido. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Era martes y la jornada en la oficina había sido un infierno. Mi jefe me encargó un proyecto absurdo con un plazo imposible, mientras yo intentaba aplicar mis nuevos principios de disciplina sin perder la paciencia. En el almuerzo, mis compañeros se burlaron de mi cuaderno lleno de planes. ¿Ahora eres coach o qué?, dijeron entre risas. Fingí que no me importaba, pero por dentro me ardía la rabia. Al salir del trabajo, solo quería olvidar mis metas y ahogar mi frustración en cualquier cosa que me distrajera.
Terminé en un bar rodeado de ruido y risas huecas, gastando dinero que había prometido ahorrar y volviendo a casa tarde con el plano hecho trizas en el fondo de la mochila. A la mañana siguiente, el casco blanco estaba esperándome en la puerta de mi edificio. No dijo hola, solo me miró con esos ojos tranquilos que siempre parecían saberlo todo. «Veo que anoche construiste una pared torcida», dijo. Sentí una mezcla de vergüenza y enfado. «No soy perfecto», respondí. «¿Esperaba que me convirtiera en un monje de la noche a la mañana?» Él no sonrió. «Nadie espera perfección, pero sí honestidad. Un buen arquitecto no se engaña con paredes chuecas. Toma la plomada, mide y corrige antes de seguir». Sin pedirme permiso, me acompañó hasta un parque cercano. Se sentó en un banco y sacó de su bolsillo un pequeño péndulo plateado atado a una cuerda, su plomada. La dejó balancearse hasta que quedó inmóvil marcando una línea perfecta hacia abajo. «Esto mide la verdad de un muro», explicó. «Si la pared está torcida, no sirve negar la inclinación, hay que corregirla. En tu vida, la plomada es tu conciencia, no miente aunque trates de callarla con excusas». Me pidió que hablara sin filtros. «Dime qué hiciste ayer que contradiga tu plan». Al principio balbuceé excusas, el trabajo, el estrés, las burlas de otros, pero él no se movió ni un milímetro, como si esperara algo más profundo. Finalmente cedí. Gasté dinero que dije que iba a ahorrar, bebí cuando me prometí no hacerlo, y lo peor es que lo hice sabiendo que estaba traicionando mi propio plan. Su mirada no era de reproche, sino de aprobación, como si acabara de pasar una prueba. «Ahora estás usando la plomada», dijo. «Has visto tu pared torcida, eso es el primer paso». «¿Y ahora qué?», pregunté con fastidio. «¿Derribo todo y empiezo de nuevo?» Él negó con la cabeza. «No, solo endereza el mulo antes de seguir construyendo. La verdad no está para humillarte, sino para guiarte». Luego añadió con voz firme. «Quiero que hoy escribas en tu cuaderno 3 cosas. Primero, los hábitos que te están saboteando. Segundo, los momentos en que te excusas en lugar de actuar. Y tercero, ¿qué vas a hacer mañana para corregir un solo muro torcido? No intentes arreglar toda la casa en un día». Pasamos horas en silencio, yo escribiendo mientras él vigilaba como si realmente estuviera midiendo cada palabra con su plomada invisible. Al terminar, sentí algo extraño, no alivio, no alegría, pero sí una paz nueva, la paz de haber dejado de mentirme. Me di cuenta de cuántas veces me había engañado con frases como «mañana empiezo», «no es tan grave», «me lo merezco». Esas excusas eran como grietas pequeñas que si no las corriges, un día derrumban todo el edificio. Antes de irse, el hombre colgó la plomada frente a mis ojos una última vez. «Cada día, antes de dormir, hazte esta pregunta. ¿He sido vertical conmigo mismo o me he inclinado hacia mis excusas? Si te has torcido, no te castigues, corrige. La disciplina no es dureza ciega, es verdad constante». Luego se marchó caminando despacio, como siempre, sin esperar respuestas ni agradecimientos. Esa noche, por primera vez, sentí que la disciplina no era un castigo ni una lista de tareas, sino una herramienta para construir con integridad. Me miré al espejo y entendí que no podía seguir dibujando planos perfectos sobre un terreno lleno de mentiras. La plomada de la verdad no perdona, pero tampoco condena. Solo te muestra si estás derecho o torcido. Y yo, al fin, había decidido empezar a enderezar mis muros. Capítulo 5. La constancia. La semana siguiente fue la más difícil hasta ese momento. Ya no bastaba con tener un plano ni con usar la plomada de la verdad. Ahora tocaba empezar a construir. El hombre del casco blanco me lo dijo sin rodeos cuando apareció de nuevo, como siempre sin previo aviso, sentado en un banco frente a mi edificio. «Hoy pondrás tu primer ladrillo, y será el más importante de todos, la constancia». «¿Y cómo se supone que hago eso?», pregunté, medio a la defensiva. «Haciendo algo pequeño, pero haciéndolo todos los días», respondió con esa calma irritante que ya empezaba a reconocer. «No necesitas levantar un muro entero ahora mismo, solo colocar un ladrillo, uno cada día,
hasta que el muro empiece a sostenerse solo. No sonaba tan complicado, pero pronto descubriría que la constancia no es cuestión de entusiasmo, sino de resistencia. El hombre me pidió que eligiera un hábito sencillo, algo que reforzara mi nuevo plano. Pensé en cosas grandiosas: escribir 20 páginas al día, correr 10 kilómetros cada mañana, aprender un idioma en 3 meses. Él negó con la cabeza. Eso no es constancia, eso es ego, me cortó. Quieres impresionarte a ti mismo, en lugar de construir algo estable. Empieza por algo tan simple que no tengas excusa para fallar. Al final, elegí algo casi ridículo: levantarme todos los días media hora antes y escribir en mi cuaderno qué haría para avanzar hacia mi norte. Solo 30 minutos. Sonaba fácil, hasta que llegó el lunes. El despertador sonó, yo lo apagué, y cuando abrí los ojos ya era tarde otra vez. Bueno, no pasa nada, empiezo mañana, me dije. Esa frase que parecía inofensiva ya la conocía demasiado bien: el veneno lento que mata cualquier plan. Esa misma mañana, en el ascensor del edificio, conocí a alguien nuevo, Clara. Era vecina del 5.º piso, joven, siempre con auriculares colgando del cuello y una sonrisa que desarmaba cualquier mal humor. Notó mi cara de zombi y dijo bromeando: «Parece que alguien no durmió bien». «Estoy intentando cambiar de hábitos», respondí sin pensar. «¿Difícil?» «Como intentar empujar un edificio con las manos», repliqué, y ambos reímos. No sabía entonces que Clara sería un test constante para mi constancia. Al día siguiente, cuando salí tarde otra vez, la encontré en el lobby con ropa deportiva y una botella de agua. «¿Tú también madrugas?», preguntó. «Lo intento», mentí mientras trataba de fingir energía. «Mañana te recojo para trotar, así no fallas», dijo sonriendo sin esperar respuesta. Acepté porque no supe decir que no, y esa decisión, que parecía pequeña, terminó salvándome más de una vez. Clara era implacable. Cada mañana me mandaba un mensaje antes del amanecer y no aceptaba excusas. Al principio odié esa disciplina ajena, pero poco a poco me di cuenta de que mi primer ladrillo se sostenía gracias a ella. No solo me levantaba temprano, empezaba a escribir en el cuaderno, a planear mi día, a sentir esa satisfacción silenciosa de cumplir con algo, por pequeño que fuera. El hombre del casco blanco apareció el tercer día, viéndonos corriendo por el parque. No se acercó a Clara ni habló de él mismo, simplemente me observó desde lejos y cuando pudo alcanzarlo, dijo: «Ya ves, la constancia se fortalece en compañía. Pero cuidado, la ayuda externa es una muleta, no la pierna. Si mañana Clara no viene, ¿seguirás poniéndote de pie?». Sus palabras me golpearon. ¿Estaba haciendo esto porque de verdad lo quería o porque alguien más me empujaba? Esa duda me persiguió toda la semana. Y efectivamente, llegó el viernes. Clara no apareció. Tenía una reunión temprano, me avisó por mensaje. Esa mañana fue la prueba real. Nadie me esperaba, nadie me vigilaba. El despertador sonó y yo me quedé mirando el techo, luchando contra la tentación de seguir durmiendo. No sé cómo lo logré, pero me levanté. Sin trotar, sin compañía, sin mensajes motivadores, solo yo, mi cuaderno y 30 minutos en silencio. Escribí: «Hoy avanzo solo, hoy demuestro que este ladrillo es mío». Fue la media hora más poderosa de la semana, porque entendí que la constancia no depende de la emoción ni de la presión externa, es un acto privado, casi silencioso, de respeto hacia uno mismo. Cuando terminó, el hombre estaba ahí, sentado en la banca del parque como si siempre supiera dónde encontrarme. «Hoy sí pusiste tu primer ladrillo», dijo simplemente. «¿Y los demás?», pregunté. «Vendrán después, pero si no colocas este todos los días, los otros se caerán. La constancia no es una hazaña, es un ritmo, y un ritmo no se negocia». Esa noche, exhausto pero orgulloso, me di cuenta de que algo había cambiado. No era solo levantarme temprano, era demostrarme que podía cumplir una promesa pequeña sin importar si alguien lo veía o no. Y en ese terreno baldío que antes parecía inútil, por fin había un ladrillo firme, bien colocado, que no pensaba dejar caer. Capítulo 6. El segundo ladrillo. La gestión del tiempo.
La constancia empezó como una semilla frágil, y ya se estaba convirtiendo en un brote que crecía a pesar del viento. Levantarme temprano cada día era un pequeño triunfo, pero también me hizo descubrir algo incómodo. Tenía más horas, y no sabía usarlas. Era como si hubiera abierto espacio en mi terreno baldío, pero no tuviera idea de qué construir allí. Seguía corriendo detrás de pendientes urgentes, postergando lo importante, y al final del día la sensación de vacío regresaba disfrazada de cansancio. Fue un jueves por la mañana cuando el hombre del casco blanco reapareció, sentado en la misma banca del parque donde solía encontrarme. Yo llevaba ya 2 semanas cumpliendo con mi primera promesa, pero me sentía atrapado otra vez. «Ya colocaste el primer ladrillo», dijo sin siquiera saludar. «Ahora toca el segundo, aprender a gestionar tu tiempo». ¿No es suficiente con levantarme temprano y cumplir mi rutina?, pregunté, intentando ocultar mi frustración. «Eso es disciplina básica, no arquitectura», respondió con calma. «Si no sabes administrar tu tiempo, el ladrillo de la constancia se quedará flotando sin muro que lo sostenga». Me pidió que sacara mi cuaderno. Allí, frente a mí, dibujó un círculo y lo dividió en porciones como si fuera un reloj. «¿Qué haces con tu día?» «Trabajo, duermo, como, corro con Clara, escribo, lo normal». «No, ¿qué haces de verdad?», insistió. «Quiero que anotes cada hora, desde que te despiertas hasta que te acuestas, y que pongas al lado una sola palabra, útil o basura». Pasé todo el día haciéndolo, y el resultado fue vergonzoso. Demasiadas horas marcadas como basura, desplazamientos sin sentido, redes sociales, conversaciones vacías, tareas que no aportaban nada a mis metas. Cuando se lo mostré al hombre al día siguiente, me entregó un pequeño reloj de bolsillo, antiguo y pesado. «El tiempo es tu materia prima. No puedes construir nada sólido con desperdicio. A partir de hoy, cada noche, debes preguntarte, ¿cuántas horas usé para avanzar y cuántas tiré a la basura?». Parecía fácil, hasta que apareció Clara con un plan inesperado. «Este fin de semana voy a un festival», dijo mientras trotábamos juntos. «Deberías venir, te hará bien relajarte un poco». «Estoy intentando organizar mi tiempo», respondí con seriedad. «No todo es trabajo y listas de tareas, ¿sabes?», bromeó ella. Me quedé pensando en eso todo el día. ¿Estaba siendo demasiado estricto? ¿O estaba usando disfrutar la vida como excusa para seguir igual? Esa noche, mientras anotaba mis horas útiles y basura, sentí que me inclinaba otra vez hacia lo fácil. Al final, decidí ir, justificándolo como equilibrio necesario. Pero el sábado se convirtió en un desorden. Dormí hasta tarde, perdí medio día recuperándome del cansancio, y mi cuaderno quedó en blanco. El lunes, el hombre estaba esperándome con la plomada en una mano y el reloj en la otra. «¿Sabes qué es peor que perder tiempo?», preguntó, intentando sonar desafiante. «¿Qué?», respondí, intentando sonar desafiante. «Engañarte creyendo que lo inviertes cuando en realidad lo tiras». Me pidió que escribiera en mi cuaderno la diferencia entre descansar y distraerse. Descubrí que no eran lo mismo. Descansar me renovaba, distraerme me vaciaba, y había pasado el fin de semana vaciándome. «No te estoy diciendo que no te diviertas», aclaró, «pero si no eres tú quien controla tu tiempo, alguien más lo hará por ti». Durante esa semana comencé un experimento, programar mis días como si fueran citas sagradas. Hora para trabajar, hora para ejercitarme, hora para escribir, hora para descansar de verdad. Al principio fue incómodo, como si viviera con un cronómetro pegado a la espalda, pero poco a poco descubrí algo poderoso. Organizar el tiempo no te esclaviza, te libera. Empecé a terminar tareas antes, a sentir menos estrés, a dejar espacio para Clara sin sentir culpa. Un viernes por la tarde, después de cerrar una jornada productiva, encontré al hombre en el parque de nuevo. Me miró con esa expresión tranquila de siempre, pero esta vez percibí una leve satisfacción. «Ya colocaste el segundo ladrillo», dijo. «¿Lo sientes?». «Sí, pero ahora veo que cada ladrillo nuevo hace que los anteriores tengan más peso». «Así es. La constancia es el cimiento. La gestión del tiempo es la estructura. Si fallas en esta, tu constancia se deformará». Me pidió que sacara mi cuaderno. Allí, frente a mí, me entregó una hoja doblada, con un croquis más detallado de mi plano, con 2 bloques marcados, ritmo diario y ritmo semanal. «A partir de hoy, construye en bloques, no en impulsos», ordenó,
Y recuerda, un arquitecto no deja que otros decidan dónde poner sus horas. Esa noche, mientras organizaba mi fin de semana con más cuidado, Clara me escribió: ¿Entonces vienes al festival este sábado? No, respondí, pero te invito a desayunar temprano el domingo. ¿Domingo a las 7? ¿Tú? Rió por mensaje. Sí, contesté, estoy construyendo algo y no pienso perder otro ladrillo. Me dormí con una sensación distinta, no de sacrificio, sino de control. El terreno baldío ya no era solo un terreno, ahora tenía un ritmo, un diseño que empezaba a tomar forma. Y yo, por primera vez, sentí que no era el tiempo el que me usaba a mí, sino yo quien estaba empezando a usarlo para construir. Capítulo 7. La energía. Durante las primeras semanas, levantarme temprano y organizar mi tiempo me hizo sentir invencible. Cada día parecía productivo, cada página del cuaderno se llenaba de planes cumplidos, cada mirada al reloj me recordaba que ya no era un esclavo del caos. Pero esa sensación de victoria duró poco. Un jueves por la mañana, mientras trotaba con Clara, un mareo repentino me obligó a detenerme. Sentí que las piernas se me doblaban y tuve que sentarme en la acera para no caer. Clara se alarmó y quiso llevarme al médico, pero yo insistí en que solo era cansancio. Aún así, no dejé de notar que mis manos temblaban. Ese mismo día, el hombre del casco blanco apareció de nuevo, como si siempre supiera dónde encontrarme cuando estaba a punto de colapsar. «Ya pusiste constancia y orden», dijo sin preámbulos, «ahora necesitas el tercer ladrillo». «¿No es eso algo que simplemente se tiene o no se tiene?», pregunté, molesto y sudoroso. «No, la energía no es un regalo, es un recurso, y un arquitecto no gasta los materiales de su obra sin medirlos». Me hizo sentar en la banca del parque y sacó de su bolsillo una libreta pequeña, tan gastada que parecía que había viajado décadas con él. Dentro había un diagrama simple, 3 círculos conectados. Uno decía cuerpo, otro mente y el último emoción. Si descuidas uno de estos, los otros 2 colapsan y tu edificio personal se viene abajo, me explicó. Me pidió que llevara un registro durante 7 días, cuánto dormía, qué comía, cómo me sentía al despertar, cuántas veces me encontraba irritado sin razón. Al principio pensé que era una tarea absurda, yo solo quería seguir avanzando, no perder tiempo escribiendo sobre si estaba cansado o no. Pero la primera noche ya entendí la lección. Había dormido apenas 5 horas y sobrevivido a base de café y comida rápida. Al final del día me sentía vacío y con dolor de cabeza, aunque había cumplido con todas mis tareas. No era falta de disciplina, era desgaste puro. El sábado, Clara apareció en mi puerta con una bandeja de frutas y una sonrisa. «Deja de vivir con café y pan duro», me dijo entrando sin permiso. «Si vas a madrugar y correr, necesitas gasolina de verdad». «No tengo tiempo para complicarme con la comida», respondí. «Exacto», replicó ella, «no tienes tiempo porque no tienes energía. Es como intentar construir un rascacielos con obreros famélicos». Pasamos la mañana en la cocina preparando comidas sencillas pero sanas, mientras ella me contaba cómo antes de sus entrenamientos había colapsado varias veces hasta que entendió que no podía exigirse al cuerpo sin darle lo que pedía. «No es cuestión de fuerza de voluntad», decía, «es cuestión de combustible». El hombre del casco blanco me visitó al día siguiente, y para mi sorpresa, sonrió al ver a Clara. No la saludó directamente, como siempre parecía invisible para todos menos para mí, pero me dijo: «Una buena compañía puede darte energía, pero no puede fabricarla por ti. Deja de confundir motivación con vitalidad». «¿Y cómo se consigue vitalidad?», pregunté. «Dormir como si tu vida dependiera de ello, comer como si tu futuro dependiera de ello, moverte como si tu mente dependiera de ello, porque así es». Esa semana empecé a hacer cambios pequeños, apagar el teléfono media hora antes de dormir, preparar por adelantado las comidas para no comer cualquier cosa y tomar descansos cortos entre tareas intensas. Al principio me sentí extraño, como si me estuviera consintiendo en lugar de trabajar duro. Pero al tercer día, mi cabeza estaba más clara y mis mañanas menos pesadas. Un jueves por la noche, mientras revisaba mi cuaderno, noté algo revelador.
Cuando dormía bien y comía bien, el tiempo rendía el doble. Las tareas que antes me parecían pesadas ahora fluían y la constancia no se sentía como una lucha constante. Fue entonces cuando entendí lo que el hombre quería decir. La energía no es un lujo, es la base silenciosa que hace posible todo lo demás. El viernes lo vi de nuevo. «Has colocado tu tercer ladrillo», dijo, asintiendo con satisfacción. «Ahora tu obra empieza a sostenerse». «¿Qué sigue después de esto?», pregunté, curioso pero también un poco temeroso. «Pronto vendrán ladrillos más difíciles», respondió. «Hábito sin energía se quiebra, tiempo sin energía se desperdicia. Todo edificio necesita electricidad para encender las luces. Sin energía, ni siquiera verás el plano». Esa noche, mientras Clara y yo cenábamos algo saludable que yo mismo había preparado, me di cuenta de que ya no se trataba solo de fuerza de voluntad. Estaba aprendiendo a cuidar el motor, no solo a pisar el acelerador. Y con ese cambio silencioso, el terreno baldío donde antes no había nada ya empezaba a parecerse a una verdadera obra en construcción. Capítulo 8. El cuarto ladrillo. La constancia, la gestión del tiempo y la energía habían empezado a dar forma a mi terreno baldío. Cada día me sentía un poco más dueño de mi rutina, un poco más arquitecto de mi destino. Pero aún había un enemigo invisible, uno que no se medía en horas, ni en calorías, ni en páginas escritas: la dispersión. Cada pensamiento que no llevaba a ninguna parte, cada notificación que interrumpía mi flujo, cada tarea urgente que no importaba realmente, se sentía como arena que se filtraba entre mis dedos mientras intentaba construir un muro firme. Fue Clara quien primero me lo hizo notar, con su manera directa y casi brutal de hablar. «Estás en 1000 cosas al mismo tiempo y en ninguna de verdad», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «Es como si quisieras construir una catedral con palillos de dientes». «Estoy avanzando», repliqué, intentando sonar convincente. «No, estás corriendo detrás de sombras, te falta enfoque». Esa palabra se quedó en mi cabeza durante todo el día. Enfoque. Su significado parecía simple, pero la práctica era compleja. Esa tarde, mientras revisaba mi cuaderno, me di cuenta de que había tareas que realmente importaban y un montón de otras que consumían tiempo y energía sin aportar nada a mi proyecto de vida. Pero elegir no era suficiente. Cada vez que intentaba concentrarme, mi mente saltaba como un gato inquieto entre ideas, correos, redes sociales y preocupaciones. El hombre del casco blanco apareció esa tarde, sentado en el mismo banco del parque que parecía reservar para mí desde siempre. «Ya has construido 3 ladrillos», dijo, con esa calma que parecía imponer respeto sin levantar la voz. «Ahora toca el cuarto, enfoque». «¿Y cómo se mide eso?», pregunté, casi temeroso de la respuesta. «No se mide, se practica y se rompe. Lo que no soporta el enfoque se derrumba». Me entregó un simple cronómetro y me pidió que durante la próxima semana trabajara en sesiones de 50 minutos de máxima concentración, sin distracciones, seguidas de 10 minutos de descanso. Al principio me pareció una tontería. Yo ya llevaba horas organizando mi día. ¿Qué más necesitaba? Pero pronto entendí que no era cuestión de tiempo, sino de atención. Cada sesión era un desafío. La primera hora mis pensamientos querían escapar, el correo electrónico y el celular me tentaban, incluso las ideas que antes me inspiraban ahora se sentían como obstáculos. Clara volvió a aparecer, como un huracán en mi rutina cuidadosamente ordenada. «¿Trabajando otra vez?», preguntó mientras yo me concentraba en mi cuaderno. «Deberías relajarte un poco». «Estoy aprendiendo a enfocar», respondí con cierta irritación, más por no romper mi concentración que por ella. «Enfocar, enfocar, sí, claro, hasta que tu cerebro explote y te des cuenta de que no es sostenible», dijo, cruzando los brazos. Esa discusión me hizo reflexionar. El enfoque no significaba solo prestar atención, sino también proteger la atención, crear límites y aprender a decir no.
Durante la semana siguiente, experimenté con técnicas que antes parecían simples: apagar el teléfono, cerrar pestañas de internet, incluso decirle a Clara que no podía salir en ciertas horas. Fue incómodo, incluso doloroso, porque sentí que me aislaba de los demás y de la vida misma, pero cada sesión de concentración me daba un resultado tangible: tareas completadas, claridad en las decisiones, sensación de avance real. El hombre me visitó al final de la semana y revisó mi cuaderno, cada página meticulosamente escrita. «Has soportado las interrupciones», dijo. «Ahora te enfrentarás a la prueba verdadera: mantener enfoque cuando todo a tu alrededor te grita que pierdas la atención». No entendí hasta el día siguiente, cuando todo el edificio parecía conspirar contra mí. Un vecino comenzó a hacer reparaciones ruidosas, los correos de trabajo llegaron en cascada y Clara apareció con planes inesperados para salir. Todo me empujaba a dispersarme, a saltar de una tarea a otra, a abandonar el plan que había sostenido durante una semana. Fue entonces que comprendí que el enfoque no es solo un acto consciente, es una resistencia constante, una defensa activa contra la fragmentación de la mente. Decidí probarlo, me senté en mi escritorio, puse música suave que bloqueaba los ruidos externos, respiré hondo y retomé la tarea que más miedo me daba. Al principio sentí un impulso de huir, de revisar mensajes, de posponer, pero me obligué a seguir. Hora tras hora, la confusión y la irritación se fueron diluyendo, y un estado de concentración profundo se asentó sobre mí como un manto pesado pero protector. Al final del día, había completado más de lo que cualquier semana anterior me había permitido. El hombre del casco blanco apareció esa noche para darme su veredicto. «El cuarto ladrillo está en su lugar», dijo. «No es bonito ni visible, pero sostiene los anteriores. Sin enfoque, ni la constancia, ni el tiempo, ni la energía sirven. Has aprendido a mirar tu plano sin distraerte con los andamios rotos, y eso es lo que distingue a un arquitecto de un trabajador cualquiera». Clara me visitó poco después, y por primera vez no cuestionó mi decisión de concentrarme, solo sonrió y dijo: «Vaya, al final pareciera que todo este esfuerzo realmente tiene sentido, pero no te confíes, los ladrillos más pesados están por venir». Esa noche, mientras cerraba mi cuaderno y apagaba la luz, sentí algo diferente, una calma profunda. La dispersión seguía ahí, acechando, pero por primera vez no parecía imparable. Había aprendido a sostener la mirada, a poner límites y a usar mi energía de manera consciente. Y mientras mi edificio interno empezaba a tomar forma, comprendí que cada ladrillo, cada hábito, cada principio no era un simple acto de fuerza de voluntad, era la creación deliberada de un futuro que antes solo existía en mi imaginación. Capítulo 9. La resiliencia. El edificio interno que estaba construyendo parecía sólido por fuera, con 3 ladrillos firmes y uno que sostenía la estructura con enfoque, pero la vida, como siempre, encontró la manera de sacudirme. Fue un lunes por la mañana, un día que empezó igual que los anteriores. Desperté temprano, desayuné bien, revisé mi plan de tareas y pensé que estaba listo para conquistar todo lo que había planeado. Pero apenas abrí la primera carpeta de trabajo, me di cuenta de que había cometido un error grave. Había enviado un proyecto incompleto a un cliente importante. Mi corazón se hundió en segundos. El teléfono comenzó a sonar, los correos acumulaban respuestas urgentes y mi jefe pedía explicaciones. Todo lo que había planeado durante semanas se venía abajo en cuestión de minutos. Clara estaba allí, al principio sorprendida, y luego con ese tono de preocupación mezclado con incredulidad que siempre me desconcertaba. «¿Cómo pudiste?», susurró. «Has estado tan concentrado y de repente todo se derrumba». «No es tan simple», traté de explicar, aunque mi voz sonaba débil. «Cometí un error, pero puedo arreglarlo». El hombre del casco blanco apareció como si hubiera previsto el desastre. Se sentó frente a mí en la cocina con esa calma que parecía irritante en medio del caos. «Bienvenido al quinto ladrillo», dijo, «la resiliencia. Hoy aprenderás que incluso el mejor arquitecto se enfrenta a tormentas inesperadas».
Durante horas, trabajé tratando de reparar el daño. Revisé cada detalle, escribí correos explicativos, llamé al cliente, pedí disculpas sinceras y propuse soluciones. Mientras lo hacía, sentí la fuerza del agotamiento, una mezcla de culpa, frustración y miedo que me consumía lentamente. Clara, que me había acompañado en silencio, simplemente me observaba y a ratos ofrecía su ayuda. Pero la ayuda no era suficiente. La resiliencia no se enseñaba con consejos ni compañía, se aprendía enfrentando el golpe, aceptándolo y levantándose con decisiones conscientes. El hombre del casco habló mientras revisábamos juntos el progreso de mis correcciones. No es suficiente con reconstruir lo que se cayó, dijo. Debes entender por qué cayó y cómo evitar que suceda de nuevo. La resiliencia no es solo aguantar, es aprender del fracaso y fortalecer la base. Esa semana me encontré con múltiples obstáculos que me pusieron a prueba como nunca antes. Pequeños errores, malentendidos con colegas, retrasos inesperados y un dolor de espalda que apareció sin previo aviso. Cada desafío me obligaba a detenerme y pensar, a ajustar la estrategia, a evaluar qué podía controlar y qué no. Aprendí a diferenciar entre culpa improductiva y responsabilidad real, entre miedo paralizante y alerta útil, y entre resignación y acción decidida. Cada caída, cada contratiempo era un ladrillo invisible que, si lo manejaba bien, reforzaba toda la estructura. Clara comenzó a ser mi espejo más honesto. «Te estás volviendo obsesivo», me dijo una tarde, con tono firme. «Trabajas, corriges, planeas, pero ¿y tú? ¿Qué pasa con tu bienestar?» «Esto es parte de construir mi destino», respondí, casi a la defensiva. «No, esto es sobrevivir al desastre», replicó. «Resiliencia no es solo levantarse, también es cuidarte mientras lo haces». El hombre del casco blanco me visitó nuevamente al final de la semana, y esta vez trajo un desafío mayor. Me entregó un pequeño cuaderno en blanco y me dijo: «Durante los próximos 7 días, cada vez que enfrentes un obstáculo, un error o un fracaso, escribe cómo te sientes, qué has aprendido y cómo vas a reaccionar. Luego, actúa según lo planeado. La resiliencia no se improvisa, se practica como un músculo». Ese ejercicio fue duro, más de lo que imaginé. Algunos días me sentía frustrado y con ganas de abandonar. La primera noche escribí durante horas, describiendo cada emoción, cada pensamiento negativo, cada miedo que surgía tras el error con el cliente. Al releerlo, me di cuenta de algo revelador. Muchas de mis reacciones no eran por los problemas en sí, sino por la forma en que los interpretaba. La resiliencia no era simplemente tolerancia, sino reformar la manera en que la mente percibe los golpes. Al cuarto día, un nuevo error apareció, uno menor, pero suficiente para ponerme a prueba otra vez. Esta vez, en lugar de dejar que la frustración me paralizara, respiré profundo, escribí lo que sentía, planeé los pasos a seguir y actué. No solo solucioné el problema más rápido que antes, sino que sentí una fuerza silenciosa que crecía dentro de mí, la confianza de que podía enfrentar cualquier caída sin derrumbarme. El hombre del casco blanco sonrió al revisar mi cuaderno al final de la semana. 5 ladrillos puestos: constancia, tiempo, energía, enfoque y resiliencia. Tu edificio comienza a resistir los temblores que la vida lanza sobre él. No será invulnerable, pero ahora tiene cimientos capaces de soportar la tormenta. Clara se sentó frente a mí esa noche, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Has cambiado», dijo. «No sé si para bien o para mal, pero has cambiado. Solo espero que no olvides que la vida no es solo proyectos y errores corregidos, también es sentir y vivir». «Lo sé», respondí, mientras cerraba el cuaderno, «pero ahora entiendo que sentir y vivir no significa hundirse ante cada golpe, significa levantarse y seguir construyendo, ladrillo por ladrillo, incluso cuando todo parece caído».
Esa noche me acosté con una sensación nueva, miedo, sí, pero acompañado de fuerza, claridad y determinación. Por primera vez, entendí que la resiliencia no es un acto aislado, es un principio que se interlaza con cada ladrillo anterior, que refuerza la constancia, amplifica la energía, sostiene el enfoque y hace que cada caída sea una oportunidad para reforzar el edificio entero. Y mientras me dormía, con Clara durmiendo cerca, supe que aunque los desafíos no desaparecerían, yo ya no era el mismo que temía el fracaso. Ahora era un arquitecto capaz de construir incluso sobre la ruina. Capítulo 10. El sexto ladrillo, la disciplina emocional. Después de enfrentar los fracasos de la semana anterior y aprender a levantarme con resiliencia, pensé que estaba listo para cualquier cosa, que nada podría romper mi ritmo, que mi edificio interno tenía cimientos firmes. Pero la vida, como un maestro paciente y a veces cruel, tenía preparada otra prueba, mis propias emociones. Lo descubrí un martes por la tarde, cuando un comentario inesperado de un colega sobre un proyecto en el que había trabajado durante semanas me provocó una ira inmediata que parecía irracional, pero que brotaba con fuerza incontrolable desde lo más profundo de mi ser. Sentí que mi pecho se tensaba, que mis manos temblaban y que una voz interior me gritaba cosas que nunca había querido pensar ni decir. Fue en ese instante que comprendí que la disciplina no era suficiente si la mente y el corazón seguían siendo prisioneros de impulsos desordenados. Clara apareció en la sala, como si hubiera percibido mi estado sin palabras. «Respira», dijo, simple y directo. «No es el otro quien te provoca, eres tú quien te deja provocar». «No es tan fácil», gruñí, con una mezcla de frustración y vergüenza. «Siento que voy a explotar». «Por eso necesitas el sexto ladrillo», respondió, con esa calma que a veces era más fuerte que cualquier reproche, la disciplina emocional. Aprender a sentir sin perder el control, a responder sin reaccionar, a usar la emoción como energía y no como sabotaje. Esa noche, el hombre del casco blanco me esperaba con un desafío que parecía sencillo en teoría, pero imposible en la práctica. Un cuaderno en blanco y una instrucción clara. Cada emoción que sintiera debía ser registrada en detalle, desde la más mínima irritación hasta la euforia más intensa, explicando su origen, su efecto y la forma en que planeaba canalizarla de manera constructiva. La primera hora fue un desastre. Lloré, grité mentalmente, recordé viejas heridas y conflictos que creía enterrados. Cada página estaba llena de garabatos, tachaduras y emociones crudas. Comprendí entonces que la disciplina emocional no era represión ni ignorancia de los sentimientos, sino una confrontación honesta con ellos, aceptarlos, entenderlos y redirigirlos hacia la acción consciente. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de autoobservación. Cada interacción social, cada tarea, cada noticia se convertía en un laboratorio para experimentar con la paciencia, la empatía y el control interno. Un compañero de trabajo me interrumpía durante una presentación. Mi primer impulso era responder con sarcasmo, pero respiré y transformé esa energía en claridad, explicando con firmeza y sin agresión. Clara notó la diferencia y comentó: «Estás cambiando, pero aún veo tensión. No se trata solo de controlar la ira, también de entender qué la provoca y cómo anticiparla». «Estoy aprendiendo», respondí. «Cada vez es más fácil responder sin reaccionar». Una noche, después de un día particularmente intenso, me senté solo en el balcón y sentí una tristeza profunda que parecía no tener razón. Observé la ciudad iluminada, el tráfico, las luces parpadeantes y sentí cómo esa emoción quería arrastrarme. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir. ¿Por qué me sentía así? ¿Qué pensamientos alimentaban esa tristeza? ¿Qué podía hacer para transformarla en energía productiva? Mientras escribía, algo cambió. La tristeza se volvió claridad, la tensión se volvió calma y la sensación de descontrol se transformó en poder interno. Aprendí que la disciplina emocional no era una barrera rígida que negaba la emoción, sino un canal que permitía que cada sentimiento cumpliera su función sin destruirme. El hombre del casco blanco apareció al final de la semana y revisó mi cuaderno. Su expresión no cambió, pero sentí un peso menos en mi pecho cuando habló.
Has dado un paso gigante. La disciplina emocional es el sexto ladrillo. Sin ella, incluso el enfoque y la resiliencia se vuelven inútiles. Controlar tus emociones no significa apagarlas, significa dirigir su energía hacia la construcción, no hacia la destrucción. Clara, por su parte, comenzó a participar activamente en los ejercicios. Cada vez que sentía que estaba por reaccionar impulsivamente, ella me preguntaba, ¿qué sientes ahora? Frustración, respondía. Bien, ahora decide cómo usarla, me guiaba. Esa es la clave, decidir. La emoción no es enemiga, tu reacción lo es. Poco a poco noté cambios significativos. Ya no me perturbaban los comentarios negativos, las interrupciones, ni los errores ajenos. Mi energía emocional, antes dispersa e impredecible, comenzó a alinearse con mis acciones, dando fuerza y coherencia a cada decisión, cada tarea, cada interacción. Incluso Clara, que siempre había sido escéptica, reconoció mi progreso con una sonrisa silenciosa que decía más que cualquier palabra. El sexto ladrillo se asentó como un pilar invisible pero poderoso dentro de mi edificio interno. Aprendí que sin disciplina emocional, la constancia, la energía, el enfoque y la resiliencia podían derrumbarse ante la primera tormenta emocional. Ahora podía sentir, reaccionar y decidir conscientemente, usando la emoción como un combustible que impulsaba la construcción de mi destino, en lugar de un sabotaje que lo destruía. Esa noche, mientras cerraba el cuaderno y miraba las luces de la ciudad, comprendí algo más profundo. Cada ladrillo que colocaba no solo fortalecía mi estructura externa, sino que transformaba mi interior. La disciplina emocional me enseñaba que ser arquitecto de mi destino no significaba controlar el mundo, sino dominarme a mí mismo en medio de su caos, convertir la turbulencia en dirección y mantener la calma cuando todo parecía desmoronarse. Y mientras me dormía, supe que estaba listo para enfrentar los desafíos más intensos que aún aguardaban, porque cada emoción, cada impulso, cada reacción ahora podía ser moldeada y canalizada hacia la construcción de un destino consciente y poderoso. Capítulo 11. El séptimo ladrillo, la visión. Después de haber aprendido a enfrentar los fracasos, a levantarme con resiliencia y a canalizar mis emociones con disciplina, me di cuenta de que aún me faltaba algo esencial. Una dirección clara, un horizonte que guiara cada acción, cada pensamiento y cada ladrillo que colocaba. Fue en una mañana tranquila, mientras Clara preparaba café y el hombre del casco blanco revisaba papeles en silencio, cuando sentí una inquietud profunda. Todo lo que había construido hasta ahora estaba bien, pero ¿hacia dónde iba? La disciplina, la constancia, la energía, el enfoque y la resiliencia solo tenían sentido si se aplicaban a un objetivo definido, una meta que justificara el esfuerzo y que diera coherencia a cada decisión. El mentor se acercó y, sin decir palabra, colocó sobre la mesa un tablero en blanco con varias tarjetas vacías. Hoy comienza el séptimo ladrillo, dijo, la visión. Cada tarjeta representa un aspecto de tu futuro. Personal, profesional, emocional, financiero, social, físico, espiritual. Tu tarea es llenarlas con claridad absoluta. No metas vagas ni sueños improvisados. Cada carta debe ser específica, medible y con un horizonte definido. Sin visión, incluso el edificio más sólido se desploma ante la primera tormenta, porque no sabe hacia dónde sostenerse. Comencé a escribir, y la experiencia fue más intensa de lo que esperaba. En la primera tarjeta, la personal, tuve que enfrentar preguntas que había evitado durante años. ¿Quién quería ser? ¿Qué valores definirían mi existencia? ¿Cómo quería que me recordaran? Las respuestas no eran simples, algunas me hicieron sentir orgullo, otras un dolor profundo al reconocer lo lejos que estaba de lo que realmente deseaba. Escribirlas me obligó a mirar dentro de mí con honestidad brutal, sin justificaciones ni excusas. La segunda tarjeta, la profesional, fue aún más desafiante. Tenía ideas, proyectos inconclusos, ambiciones dispersas, pero ninguna claridad absoluta. Me vi obligado a definir qué significaba para mí el éxito, qué pasos concretos debía tomar y qué sacrificios estaba dispuesto a hacer. Sentí miedo, la visión era tan grande que parecía casi inalcanzable. Pero recordé el sexto ladrillo, la disciplina emocional, y respiré hondo, enfrentando cada duda sin dejar que el miedo me paralizara.
Las tarjetas siguientes, que representaban lo emocional, lo financiero, lo social, lo físico y lo espiritual, fueron un espejo que reflejaba todo lo que necesitaba equilibrar para construir una vida completa. Cada tarjeta me obligó a planear no solo metas externas, sino también la manera de fortalecer mi carácter y mantener la coherencia interna. Aprendí que la visión no era solo lo que quería lograr, sino la persona que debía ser para lograrlo, la arquitectura invisible que sostenía cada ladrillo físico y mental que había colocado hasta entonces. Clara me observaba con un interés silencioso, y finalmente dijo: «Vas más allá de los ladrillos, ahora estás diseñando planos completos, y eso asusta. Muchos se detienen aquí porque la visión es demasiado amplia, demasiado intensa, demasiado real». «Sí», respondí, «pero también es liberadora. Por primera vez siento que no solo estoy reaccionando a la vida, estoy construyendo un futuro que quiero habitar». El mentor intervino: «La visión no es estática, cambiará, crecerá y se ajustará con cada ladrillo que coloques de aquí en adelante. Pero debe existir desde el principio, porque sin ella todos los esfuerzos se dispersan. Una visión clara permite que los ladrillos que ya colocaste y los que vendrán se alineen en una estructura coherente». Durante días trabajé en la visión como un arquitecto que dibuja planos con precisión obsesiva. Cada detalle debía tener sentido: los objetivos, los plazos, los recursos, las estrategias, incluso los posibles obstáculos. Cada noche revisaba mis tarjetas y preguntaba: ¿esto me acerca a la persona que quiero ser? ¿Esto fortalece el edificio que estoy construyendo? Aprendí a conectar cada ladrillo anterior con la visión. La constancia sostenía la ejecución diaria de los objetivos, la energía alimentaba la motivación, el enfoque mantenía la atención en lo importante, la resiliencia permitía enfrentar los obstáculos y la disciplina emocional aseguraba que cada paso se diera con claridad y sin sabotaje interno. Las tarjetas siguientes, que representaban lo emocional, lo financiero, lo social, lo físico y lo espiritual, fueron un espejo que reflejaba todo lo que necesitaba equilibrar para construir una vida completa. Cada tarjeta me obligó a planear no solo metas externas, sino también la manera de fortalecer mi carácter y mantener la coherencia interna. Aprendí que la visión no era solo lo que quería lograr, sino la persona que debía ser para lograrlo, la arquitectura invisible que sostenía cada ladrillo físico y mental que había colocado hasta entonces. Clara me observaba con un interés silencioso y finalmente dijo: «Vas más allá de los ladrillos, ahora estás diseñando planos completos y eso asusta. Muchos se detienen aquí porque la visión es demasiado amplia, demasiado intensa, demasiado real». «Sí», respondí, «pero también es liberadora. Por primera vez siento que no solo estoy reaccionando a la vida, estoy construyendo un futuro que quiero habitar». El mentor intervino: «La visión no es estática, cambiará, crecerá y se ajustará con cada ladrillo que coloques de aquí en adelante. Pero debe existir desde el principio, porque sin ella todos los esfuerzos se dispersan. Una visión clara permite que los ladrillos que ya colocaste y los que vendrán se alineen en una estructura coherente». Durante días trabajé en la visión como un arquitecto que dibuja planos con precisión. Cada detalle debía tener sentido: los objetivos, los plazos, los recursos, las estrategias, incluso los posibles obstáculos. Cada noche revisaba mis tarjetas y preguntaba: ¿esto me acerca a la persona que quiero ser? ¿Esto fortalece el edificio que estoy construyendo? Aprendí a conectar cada ladrillo anterior con la visión. La constancia sostenía la ejecución diaria de los objetivos, la energía alimentaba la motivación, el enfoque mantenía la atención en lo importante, la resiliencia permitía enfrentar los obstáculos y la disciplina emocional aseguraba que cada paso se diera con claridad y sin sabotaje interno. Una tarde, Clara me desafió: «Si todo esto es solo teoría, tu visión se romperá en cuanto la vida te golpee. Muéstrame que puedes sostenerla en la práctica». «¿Cómo?», pregunté, intrigado. «Actúa según la visión incluso cuando es difícil, incluso cuando sientes miedo o pereza. Haz un plan para los próximos 3 meses y ejecútalo con cada ladrillo que ya conoces. No hables, solo haz». Ese fue el verdadero examen. Implementar la visión fue un proceso agotador y transformador.
Cada día enfrentaba dudas internas, distracciones externas, errores inevitables, pero cada acción alineado con la visión era un triunfo silencioso. Levantaba un ladrillo con intención, reforzaba el edificio y acercaba mi futuro a la realidad que había delineado en las tarjetas. Noté cómo la claridad de la visión transformaba la energía. Ya no era un impulso aleatorio, sino un flujo dirigido que hacía que cada esfuerzo tuviera sentido, que cada caída fuera una lección y que cada éxito fuera un escalón hacia algo más grande. Al final de la semana, me senté frente al tablero de tarjetas completas y sentí algo que nunca había experimentado antes, una mezcla de poder, responsabilidad y humildad. Clara y el mentor me observaron en silencio. Esto, dijo él finalmente, es lo que separa a quienes construyen un destino de quienes simplemente sobreviven. La visión convierte los ladrillos en estructura, los esfuerzos en progreso y la vida en un proyecto consciente. Sí, dijo Clara, pero recuerda, la visión no es el fin, es el mapa. Lo que construyas cada día determinará si llegas al destino que imaginas o si el edificio se desvanece bajo su propio peso. Esa noche, mientras miraba mis tarjetas iluminadas por la luz tenue del escritorio, comprendí que el séptimo ladrillo era más que un principio, era la brújula que daría dirección a cada ladrillo futuro. Aprendí que sin visión, incluso la resiliencia se vuelve rígida, la disciplina emocional se vuelve rígida y la energía se dispersa sin propósito. Pero con visión, cada ladrillo tenía un lugar, un significado y un propósito, y cada acción se convertía en un paso consciente hacia el destino que yo mismo estaba diseñando. Por primera vez, sentí que no solo era un arquitecto de ladrillos individuales, sino de todo un edificio, de toda una vida, y que cada decisión futura estaría guiada por la claridad, la intención y la fuerza silenciosa de un plan definido. Capítulo 12. La autodisciplina. Tras colocar el séptimo ladrillo de la visión, me sentí más fuerte, más enfocado y más consciente del destino que estaba construyendo. Pero el mentor y Clara sabían algo que yo aún no terminaba de comprender. Tener visión no significaba que el camino se volviera más fácil, significaba que la responsabilidad aumentaba. Tenía un plan, sabía hacia dónde iba, pero ahora debía aprender a sostener cada acción con constancia absoluta, sin excusas, sin aplazamientos, sin depender de la motivación del momento. Ese era el verdadero desafío de la autodisciplina. El hombre del casco blanco me entregó un cuaderno grueso, distinto de los anteriores, y una pluma que parecía demasiado simple para el desafío que me esperaba. Este cuaderno será tu herramienta y tu juez, dijo. Cada acción, cada hábito, cada tarea que decidas cumplir deberá ser registrada aquí con honestidad brutal. Si fallas, lo registrarás. Si triunfas, lo registrarás. La autodisciplina no es solo hacer, es reconocer, medir y sostener. Comencé con pequeñas rutinas, despertarme antes del amanecer, escribir durante al menos 1 hora sin distracciones, meditar, hacer ejercicio, revisar metas. La primera semana fue un caos. Mi mente buscaba excusas, mi cuerpo pedía descanso, mis emociones ofrecían justificaciones. Cada vez que sentía resistencia, recordaba los ladrillos anteriores. La resiliencia me recordaba que los fracasos no eran derrota. La disciplina emocional me ayudaba a observar la resistencia sin reaccionar. Y la visión me recordaba el para qué detrás de cada esfuerzo. Pero aún así, la lucha era interna y agotadora. Clara intervino en día mientras yo dudaba frente a la cama, pensando en posponer el ejercicio matutino. ¿Qué pasará si no lo haces?, preguntó con voz suave, casi un susurro que llevaba más peso que un grito. ¿Qué pasará si cedes a la pereza un día más? Nada, solo que me sentiré más cansado, respondí, sintiendo la tentación de ignorar su pregunta. Eso es mentira, replicó. Cada vez que cedes, el ladrillo que colocaste se debilita. La autodisciplina no se trata de hoy o mañana, se trata de cada momento que eliges sostener tu estructura en lugar de derribarla. A partir de ese momento, entendí que la autodisciplina era mucho más que fuerza de voluntad, era un sistema de compromiso con uno mismo. No dependía de sentir ganas, motivación o entusiasmo, dependía de decidir cada día, cada hora, que mi futuro valía más que mi comodidad presente.
Aprendí a planificar cada jornada como un arquitecto que sabe que cada ladrillo que coloca hoy sostendrá todo lo que vendrá mañana, y que cada omisión es un agujero que amenaza con derrumbar la estructura. La verdadera prueba llegó cuando el proyecto más importante de mi carrera se complicó. Tenía que entregar un informe clave bajo presión extrema, y cada fibra de mi cuerpo pedía rendirse, posponer, improvisar. Mis emociones oscilaban entre el miedo, la ansiedad y la frustración. Mi mente buscaba distracciones y excusas, mi cuerpo mostraba signos de agotamiento. Fue entonces que abrí el cuaderno y escribí: "No importa cómo me siento, solo importa lo que hago". Esa frase se convirtió en un mantra silencioso mientras trabajaba durante horas, sin detenerme, quejándome, registrando cada progreso, cada decisión, cada resultado parcial. El mentor me observaba desde la sombra de la sala, sin intervenir, como un guardián de mi propia conciencia. «Esto es la autodisciplina», dijo finalmente. «No es heroísmo, no es inspiración. Es constancia, repetición, acción consciente y registro honesto. Es hacer lo que debe hacerse aunque no tengas ganas, aunque el mundo te distraiga, aunque tu mente busque excusas. Cada ladrillo colocado con autodisciplina hace que la estructura sea sólida, confiable y resistente». Con el tiempo, empecé a notar cambios profundos en mi interior. Mi energía ya no se desperdiciaba en decisiones impulsivas o reacciones emocionales. Cada acción tenía un propósito definido, alineado con la visión que había establecido. Mis hábitos se consolidaron como engranajes precisos que sostenían la maquinaria de mi destino. Incluso las tareas que antes me parecían tediosas o insignificantes adquirieron un nuevo significado. Cada repetición, cada esfuerzo sostenido era un ladrillo más que fortalecía mi edificio interno. Clara notó la diferencia en mi comportamiento. «No solo haces lo que debes», dijo un día, mientras caminábamos por el parque. «Lo haces sin excusas, sin resentimiento, con una claridad que antes no tenías. La autodisciplina ha cambiado tu manera de existir. Ya no eres reactivo, eres arquitecto de tu acción». Pero la autodisciplina también mostró su lado más difícil. La resistencia interna nunca desaparece por completo. Había días en que la tentación de abandonar, de rendirse, de volver a los hábitos antiguos era abrumadora. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. La autodisciplina no elimina la dificultad, simplemente te da herramientas para sostenerte, para actuar con conciencia, para transformar la resistencia en impulso. Aprendí a registrar cada desvío, cada fracaso momentáneo, y a analizarlo sin culpa, usando la información para fortalecer mi compromiso. Cada error se convirtió en lección, cada obstáculo en oportunidad para reafirmar mi fuerza interna. Una noche, después de una jornada especialmente exigente, cerré el cuaderno y sentí algo profundo. Ya no dependía de la motivación o del ánimo para construir mi destino. La autodisciplina se había convertido en un músculo invisible pero poderoso, capaz de sostener mis acciones incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Cada ladrillo que colocaba ya no era solo un hábito o principio aislado, era un engranaje que mantenía un edificio entero en pie, una estructura consciente que avanzaba hacia la visión que había delineado, sin vacilar, sin excusas, con fuerza silenciosa y constante. Al final, comprendí que la autodisciplina era mucho más que hacer lo correcto. Era construir la identidad de quien podía sostener su destino sin depender de la suerte, del ánimo o de la aprobación externa. Era el octavo ladrillo que consolidaba todos los anteriores, un ladrillo invisible que daba cohesión, resistencia y propósito a todo lo que había construido. Y mientras cerraba los ojos esa noche, supe que cada acción consciente, cada esfuerzo sostenido, cada hábito fortalecido, era un paso firme hacia la vida que yo mismo estaba diseñando, ladrillo a ladrillo, día a día, con una fuerza que ninguna circunstancia podría destruir. El noveno ladrillo, la responsabilidad absoluta. Después de haber experimentado la fuerza transformadora de la autodisciplina, sentí que mi edificio interno comenzaba a tomar forma sólida, ladrillo tras ladrillo. Pero el mentor sabía que aún me faltaba uno de los pilares más esenciales, la responsabilidad absoluta.
Me explicó que hasta ese momento, aunque había tomado decisiones conscientes y sostenido hábitos, siempre existía una tendencia humana a culpar a factores externos: la mala suerte, las circunstancias, las personas que me rodeaban, el sistema, el clima, cualquier excusa que justificara errores o fracasos. La responsabilidad absoluta significaba reconocer, sin evasivas, que cada acción, cada resultado, cada desvío era producto de mi elección, directa o indirectamente, y que mi poder crecía en la misma medida que asumía esa verdad. El mentor me entregó un espejo grande, de esos que ocupan casi toda la pared, y dijo: a partir de hoy, cada vez que busques culpables fuera de ti, te mirarás aquí. Cada obstáculo que enfrentes, cada error, cada fracaso será reflejo de una acción que asumiste o dejaste de asumir. Si aprendes a asumir la responsabilidad completa de todo, tu poder se multiplicará. Al principio, la experiencia fue dolorosa. Mirarme en ese espejo mientras enumeraba mis fracasos, mis decisiones que habían salido mal, los hábitos que había descuidado, fue un golpe brutal de honestidad. Cada error que había atribuido a otros o a circunstancias externas se veía ahora claramente como resultado de mis elecciones, directas o indirectas. Fue un momento de humildad extrema, pero también de liberación. Al reconocer mi total responsabilidad, descubrí que nadie podía detenerme salvo yo mismo, y que nadie podía construir por mí el destino que deseaba. Clara me acompañó en ese proceso, sin juzgar pero con preguntas incisivas. ¿Por qué dejaste que esto pasara?, preguntaba. ¿Qué hiciste para evitarlo? ¿Qué podrías haber hecho distinto? No busques excusas, solo analiza. No lo sé, respondí al principio, todavía temeroso. Supongo que simplemente no lo vi venir. No lo viste venir porque no asumiste tu responsabilidad, replicó. Asumir la responsabilidad no significa ser perfecto, significa reconocer que siempre puedes hacer algo, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Con el tiempo, comencé a cambiar mi perspectiva. Cada contratiempo, cada error, dejó de ser un castigo o una injusticia, y se convirtió en un reflejo de dónde debía actuar con más claridad, más fuerza, más compromiso. Cada decisión tomada sin conciencia dejó de ser un desliz accidental y se transformó en una oportunidad de aprendizaje, un ladrillo más para fortalecer la estructura de mi vida. Aprendí que culpar a otros era regalarles poder sobre mi destino, mientras asumirlo todo me devolvía la soberanía sobre cada paso que daba. La responsabilidad absoluta también me obligó a enfrentar un aspecto que siempre había evitado: mis relaciones. Cada conflicto, cada malentendido, cada decepción que había vivido no era solo culpa de otros. Había un porcentaje de responsabilidad en mi comunicación, en mis expectativas, en mis acciones o inacciones. Al aceptar esto, descubrí que podía reparar, ajustar y fortalecer vínculos, y que la responsabilidad no era un peso, sino un recurso que aumentaba mi influencia y capacidad de acción. El mentor un día me desafió. Toma una decisión que has postergado por miedo o comodidad y asume todas las consecuencias. Hazlo sin buscar excusas, sin culpar a nadie, y observa cómo cambia tu relación con la vida. Elegí enfrentar un proyecto que había evitado durante meses, uno que implicaba riesgos y exposición pública. Cada paso que di, cada error, cada acierto, lo registré con honestidad brutal. Descubrí que al asumir la responsabilidad total, incluso los fracasos se sentían como victorias, porque eran evidencia de que yo estaba en control, que yo estaba aprendiendo, que yo estaba construyendo mi destino sin delegar poder a nadie. Clara me observaba mientras trabajaba, y un día dijo: mira, nadie te puede detener si realmente entiendes esto. La responsabilidad absoluta es un ladrillo invisible pero esencial. Los que evitan asumirla viven vidas fragmentadas, llenas de excusas, buscando culpables y entregando su poder. Tú, en cambio, estás construyendo un edificio que nadie podrá derribar mientras mantengas este principio. Aprendí también que la responsabilidad absoluta no es un acto único, es un hábito diario, una elección constante. Cada mañana al despertar, cada decisión pequeña o grande, cada interacción con otras personas, cada tarea que parecía insignificante, se convirtió en un terreno donde ejercitar este principio. Ya no podía culpar a la falta de tiempo, de recursos, de energía. Siempre había un modo de actuar conscientemente y asumir el resultado.
Cada ladrillo colocado bajo esta filosofía fortalecía no solo la estructura externa de mi vida, sino mi fortaleza interna. Mi resiliencia crecía, mi disciplina se consolidaba, mi visión se aclaraba y mi poder personal se multiplicaba. Una noche, mientras revisaba mis notas, sentí una claridad profunda. Cada fracaso que había experimentado hasta ese momento, cada error que me había causado dolor, cada momento en que había buscado excusas, había sido una oportunidad para aprender la lección más valiosa de todas, que el control sobre mi destino nunca está afuera, siempre está dentro. La responsabilidad absoluta no es una carga, es una llave que abre la puerta al poder personal completo. Al cerrar los ojos esa noche, comprendí que el noveno ladrillo no solo consolidaba los anteriores, sino que transformaba la manera en que cada acción futura tendría efecto. Cada decisión, cada hábito, cada pensamiento, cada emoción podía ser usado conscientemente para edificar mi destino. La estructura ya no solo dependía de la fuerza de la visión, la autodisciplina, la resiliencia o la energía, dependía de mi capacidad de asumir plena responsabilidad, de nunca más entregar mi poder a la casualidad o a otros, y de construir cada ladrillo con conciencia absoluta. La responsabilidad se había convertido en el cemento invisible que unía todos los ladrillos anteriores. Y por primera vez sentí que mi edificio interno era invulnerable mientras yo mantuviera este principio vivo, actuando, eligiendo, construyendo, sin delegar nunca la autoridad sobre mi vida. Capítulo 14. La paciencia estratégica. Después de descubrir el poder transformador de asumir la responsabilidad absoluta, sentí que mi estructura interna alcanzaba una solidez que antes parecía inalcanzable. Pero el mentor me hizo comprender que incluso los edificios más fuertes pueden colapsar si no saben esperar y actuar en el momento adecuado. La paciencia estratégica no era simplemente esperar pasivamente, sino aprender a sincronizar acción, tiempo y esfuerzo, reconociendo que algunos resultados requieren maduración, que la impulsividad puede socavar incluso los pilares más sólidos y que la prisa nunca puede reemplazar la planificación consciente. El mentor me llevó a un jardín extenso, lleno de árboles de diferentes edades. Algunos eran jóvenes y frágiles, otros robustos y centenarios, y me dijo: observa cómo cada árbol crece a su ritmo. Algunos florecen rápido, otros tardan años en mostrar frutos. La naturaleza no se apresura y aún así todo se realiza. La paciencia estratégica es la capacidad de actuar en armonía con el tiempo necesario para que cada proyecto, cada hábito, cada objetivo madure y dé frutos. Apresurarse solo genera estrés, errores y resultados mediocres. Comprender esto fue más difícil de lo que imaginaba. Mi naturaleza ambiciosa quería acelerar todo: resultados inmediatos, reconocimiento rápido, progreso constante sin pausa. Pero al enfrentar obstáculos recientes, entendí que algunas metas requieren construcción silenciosa, trabajo constante sin la necesidad de gratificación inmediata, y la habilidad de sostener la acción correcta aunque los frutos no sean visibles al instante. Aprendí a distinguir entre la inacción por miedo o pereza y la espera consciente por estrategia. La primera destruye, la segunda construye. Clara me observaba mientras meditaba en el jardín. ¿Ves esos frutos verdes que cuelgan de aquel árbol?, dijo. No están maduros aún, pero el árbol no los descuidará. Cada día recibe sol, agua y cuidados. Tú debes aprender a actuar así, cultivar tus esfuerzos, fortalecer tus hábitos, construir ladrillo a ladrillo, pero sin precipitar el resultado. La paciencia estratégica no es pasividad, es acción calculada, sostenida y consciente. Implementar esta filosofía fue un reto diario. Comencé a dividir mis proyectos en etapas, asignando tiempo para ejecución, revisión, ajustes y observación. Aprendí a detenerme en los momentos correctos, a no forzar resultados, a permitir que las decisiones se beneficiaran del tiempo de maduración. Cada avance era registrado y evaluado, no con ansiedad por el resultado inmediato, sino con atención a la calidad de la acción y al proceso. Con cada día que pasaba, la sensación de control se intensificaba, porque entendí que el tiempo no es enemigo, sino aliado del esfuerzo consciente. El mentor me puso a prueba, me asignó un proyecto complejo que requería varios meses de planificación y ejecución sin posibilidad de gratificación inmediata ni reconocimiento externo.
Cada decisión debía tomarse con cuidado, cada paso debía considerarse en función del largo plazo, y cada resultado parcial debía ser aceptado sin desesperación ni frustración. Aprender a esperar y actuar en el momento justo se convirtió en un ejercicio diario de autoconocimiento y fortaleza interna. La paciencia estratégica también me enseñó a observar a los demás sin compararme. Antes medía mi progreso con los logros de otros, sintiendo ansiedad por no alcanzar los mismos resultados simultáneamente. Ahora entendía que cada persona tiene su ritmo y que mi poder residía en la constancia, en la precisión y en la visión de largo plazo, no en la velocidad relativa frente a los demás. Esta perspectiva transformó mi enfoque. Cada acción se convertía en un ladrillo colocado con conciencia, sin la necesidad de apresurarse, con plena confianza en que el tiempo consolidaría lo que la calidad y la disciplina habían construido. Clara me enseñó otra dimensión de esta lección. La paciencia estratégica también implica tolerancia a la incertidumbre. No podemos prever cada resultado, ni controlar todas las variables. Debemos actuar de manera consciente, sostener nuestros hábitos y decisiones y permitir que los procesos sigan su curso natural, ajustando sin desesperación, evaluando sin ansiedad, confiando en la coherencia de nuestros principios. Aprender a vivir en la tensión de la acción constante y la espera consciente se convirtió en un arte, un equilibrio delicado que fortalecía mi estructura interna de manera invisible pero decisiva. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre todos los ladrillos colocados hasta ese momento. La autodisciplina me daba fuerza para actuar, la responsabilidad absoluta me otorgaba poder sobre mis resultados, pero sin la paciencia estratégica, muchos esfuerzos habrían sido en vano. Comprendí que la vida no es solo ejecutar acciones, es saber cuándo acelerar, cuándo sostener, cuándo observar y cuándo actuar, siempre en sincronía con el tiempo necesario para que cada esfuerzo madure y se consolide. La paciencia estratégica se convirtió en un engrane silencioso que unía todos los ladrillos previos, fortaleciendo la cohesión de la estructura y asegurando que cada acción tuviera su impacto máximo. Al cerrar los ojos esa noche, sentí una claridad inédita. La paciencia estratégica no es renuncia ni pasividad, es dominio del tiempo y de uno mismo. La capacidad de sostener esfuerzos, de respetar procesos, de construir resultados sólidos y duraderos. Cada ladrillo colocado hasta ahora se beneficiaba de esta virtud, y mi edificio interno ya no solo era sólido, sino flexible, resiliente, capaz de crecer con fuerza constante sin quebrarse ante la impaciencia, la presión externa o los desafíos inesperados. La paciencia estratégica había transformado mi manera de actuar, pensar y esperar, y por primera vez comprendí que dominar esta habilidad significaba tener el control consciente del ritmo y del momento en que cada esfuerzo alcanzaría su fruto, consolidando el destino que estaba construyendo ladrillo a ladrillo, día tras día, con fuerza, disciplina y visión. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.